no podemos, hermanos, pretender tener las bendiciones del reino de Dios sin vivir en sus estándares. Eso no es posible. Eso solamente sucede en las películas. Eso es magia, no creemos en la magia. No hay hadas madrinas en el reino de Dios. No hay lámparas maravillosas que cumplen 3 deseos. Nuestro Padre es un Padre responsable que bendice a sus hijos, pero Él ha establecido una forma, una ruta por las cuales nosotros debemos andar para caminar en su presencia. Así que Jesús nos establece parte de esos estándares en el capítulo 5, hemos aprendido, y en el capítulo 6, el Sermón del Monte incluye 3 capítulos, 5, 6 y 7. Ahora estamos en el 6, estamos llegando a la mitad del Sermón del Monte. Y acá en el capítulo 6 vamos a hablar de visión espiritual. Vamos a entender qué es la visión espiritual. Y de eso se trata el capítulo 6. El verso 1 del capítulo 6 viene a ser el eje, la base, el principio axiomático que le da cuerpo al resto de la enseñanza. Si pensamos en una enseñanza como un árbol, como una planta, vemos que las plantas tienen el tronco y luego ramifican, ¿no? Pero el tronco sale de una semilla, ¿no? En filosofía, un axioma es una semilla, es un principio, es un fundamento que le va a dar cuerpo a una enseñanza. Y el principio, el axioma del capítulo 6 es el versículo 1. El versículo 1, de ahí parte, de ahí emana toda la enseñanza del capítulo 6. Pudiéramos mencionar las 3 disciplinas básicas del cristiano, que es el dar, que ya vimos del verso 2 al verso 4. Luego el orar, que vamos a ver hoy, del verso 5 al verso 15. El ayunar, del verso 16 al verso 18, y vamos a hablar también del verso 19 al verso 24 de los estándares, de los valores morales y de nuestro servicio a Dios, del verso 25 al verso 34. Entonces podemos ver el capítulo 6 como una planta que ramifica, como una enseñanza fundamental que tiene distintas ramas, pero que parte todo del versículo 1. Este es nuestro fundamento, nuestro principio esencial. Y el verso 1, vamos a leerlo nuevamente, dice: guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Yo les decía que el capítulo 6 trata de visión espiritual. Todo lo que vamos a hacer, nuestros valores morales, nuestras decisiones, el estilo de nuestra vida, la forma en que vamos a administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestro matrimonio, todo tiene que ver con visión espiritual. Si tenemos visión espiritual, vamos a preocuparnos por apegarnos a los estándares bíblicos. Si no tenemos visión espiritual, vamos a hacer las cosas solamente para quedar bien con los demás, solamente para ser vistos de los hombres, solamente para ser alabados por los hombres. Una persona que solamente me porto bien cuando estoy en público, pero cuando estoy en secreto no me porto bien, estamos mirando a alguien que no tiene visión espiritual. ¿Qué es la visión espiritual? La visión espiritual es la revelación, el entendimiento, la concepción que yo tengo de Dios, de su reino y de la eternidad. Es el entendimiento espiritual de Dios, de la realidad de Dios, de su reino y de la eternidad. Si yo entiendo que el reino de Dios es real, yo voy a darle importancia entonces. Pero si para mí, no es tan importante, pues solo voy a guardar las apariencias como hacían ellos.
Ellos hacían su justicia, el emosón, la palabra griega que traduce justicia, que significa obedecer los mandamientos de Dios. Ellos solamente hacían su justicia para ser vistos. No lo hacían para Dios, no estaban pensando en Dios, no les interesaban los mandamientos de Dios, no estaban interesados en la eternidad, solamente querían ser vistos de los hombres y que los hombres digan wow, y que los hombres digan mira a él cómo canta, cómo alaba, cómo obedece. Pero cuando estaban en secreto no lo hacían, su devoción era solamente pública, en secreto no lo hacían. Entonces ellos estaban demostrando sus motivaciones. Hablamos de las motivaciones, que Dios califica no lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. O sea que el valor de una obra no está en la obra en sí, sino en el por qué yo hago esa obra. Yo puedo donar a la casa hogar una construcción y hacer algo. El valor de esa obra no está en la obra en sí, sino en el por qué estoy haciendo esa obra. A lo mejor Dios puso en mi corazón a través de un sueño, haz esa obra, y yo voy y la hago. Es una obra genuina. A lo mejor tengo compasión por los niños y yo voy y lo hago. Es una obra genuina. O a lo mejor yo quiero ser aplaudido, alabado por los hombres. Es la misma obra en los tres casos, pero lo que legitima, lo que le da valor moral a mi obra, no es lo que hago, sino por qué lo hago. Todo lo que hacemos se mide de esta manera. Dios no califica lo que haces, sino por qué lo haces. El por qué le da valor a la obra, la motivación interior. ¿Cuál era su motivación de ellos? De obedecer. No lo hacían por Dios, no les interesaba a Dios. Cuando des limosna, ellos no les interesaban los pobres, no les interesaba el mandamiento, solo querían ser alabados. Esa es la motivación del corazón. Dios mira la motivación de nuestro corazón. Y una obra genuina, hermanos, una obra genuina se hace buscando agradar a Dios, porque Dios lo puso en mi corazón, porque lo dice la palabra de Dios, porque Dios es mi Padre. E incluso el diezmar, a veces se pide el diezmo de una manera incorrecta. Diezma para que Dios te bendiga. Esa no debe ser la motivación. La motivación es porque nuestro Padre nos lo pide. La obediencia debe ser el móvil de nuestras acciones. Así que este capítulo habla de visión espiritual. Si tenemos una correcta comprensión, entendimiento de Dios, de su reino, de la eternidad, entonces nosotros vamos a ser genuinos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios nos está mirando, porque genuinamente quiero obedecer a Dios, y entonces nuestras obras van a estar en el canal correcto. Entonces Jesús, Él va a partir de la base de que vamos a ser justos. Por eso dice, guárdense de hacer su justicia. O sea, él está partiendo del supuesto que los discípulos vamos a hacer justicia. ¿Qué es un justo? Lo vimos la semana pasada. Alguien que ha sido justificado en la salvación, ha sido declarado justo, han sido perdonados sus pecados y vive con los estándares del reino de Dios. Ese es un justo. Va a ver el reino de Dios. No va a entrar a la tierra prometida. Va a quedar en el desierto dando vueltas 40 años porque no está caminando en los estándares de Dios. La tierra prometida es para el ¿qué? Para el justo. ¿Quién es el justo?
el que ha sido justificado por la sangre de Cristo, número 1, y número 2, vive conforme a, o dicho de una manera menos estricta, que suene menos estricto, que genuinamente se preocupa y se esfuerza por vivir conforme a los estándares del reino de Dios. Ese es un justo. Así que Jesús, Él no dice, si es que hacen justicia, no la hagan delante de los hombres. No. Jesús dice, guárdense de hacer su justicia. Él está partiendo del supuesto de que nosotros vamos a ser justos. Y entonces Jesús nos enseña las 3 disciplinas: el dar, el orar y el ayunar. Por eso dice, cuando des. Cuando des, no si es que das, no, el discípulo va a dar. El discípulo va a andar en obediencia. Cuando ores, no dice, si es que oras, te voy a mostrar cómo orar. No, sé que vas a orar, ahora te voy a mostrar cómo orar. Y cuando ayunes. O sea, la palabra cuando nos está diciendo que lo vamos a hacer, que se supone que lo vamos a hacer. Son las 3 disciplinas básicas que todo cristiano debe practicar: dar, orar, ayunar. Entonces, esto, Jesús acá nos introduce a la enseñanza, pero todo lo vamos a hacer si tenemos visión espiritual. Si tenemos visión espiritual, lo vamos a hacer para Dios. Para Dios, para quedar bien con Dios, para cumplir con Dios, para obedecer a Dios. Nuestro móvil es Dios. Nuestro móvil son los mandamientos. Es el reino, la eternidad. Eso me está moviendo a hacer lo que tengo que hacer. No lo quiero hacer. No quiero diezmar porque me voy a quedar corto, pero lo hago para obedecer a Dios. No quiero perdonar porque se están burlando de mí, pero lo tengo que hacer porque mi Padre me lo pide. Mi móvil es Dios. Mi móvil no es para que me vaya bien en mi empresa, ¿no? Trae tu diezmo, este es tu año para que te vaya bien. Ese no es mi móvil. Mi móvil es Dios. Eso nos está enseñando Jesús. Cuando des, o sea que vas a dar, va a ser una práctica en tu vida. Cuando ores, cuando ayunes, hazlo de esta manera. Así que Jesús acá nos está diciendo la forma. No solamente debemos obedecer, tenemos que obedecer bien. Imaginemos que mandamos a nuestro hijo a la tienda. Y entonces le decimos, hijo, quiero que vayas a la tienda, vas a comprar esto, esto, esto. Ah, ¿por qué yo? ¿Por qué solo a mí me lo piden? Yo estoy ocupado ahorita. ¿Y por qué yo tengo que ir? Yo fui la última vez. Y entonces el hijo va y va todo molesto y regresa todo enojado y avienta las cosas en la mesa. Aquí está lo que me pidieron, ya no me pida nada más, me voy a mi cuarto. ¿Obedeció el hijo? Sí, pero obedeció mal, no lo hizo correctamente. Así que nosotros tenemos que aprender a obedecer y a obedecer bien. Por eso Jesús nos enseña no solamente el mandamiento, también nos enseña la forma, la actitud, porque la actitud es una fragancia. Nuestra actitud es fragancia delante de Dios. Y Él va a acercar y esta adoración me gusta porque la actitud, tu actitud es importante. Levanta las manos. Me siento. Tu actitud es importante. Porque tu actitud es la fragancia de tus obras. No solamente obedezcas, hazlo bien, hazlo con estilo, hazlo con elegancia. Obedece bien. El pragmatismo es bueno, pero la forma
Es como que yo le diga a mi esposa, me pare junto a ella y le diga, te amo, te quiero y tú eres la mujer de mi vida. Bye. Ella va a decir, bueno, dímelo lindo por lo menos, ¿no? Adórnalo. Porque la forma es importante. Y acá Jesús nos está enseñando la forma. Y vamos a entrar a la segunda disciplina, que es el orar, del verso 5 al verso 15. Sígame con la mirada, con la mirada en la Biblia. Yo voy a leer para ustedes. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estamos viendo motivación. Mas tú cuando ores, vamos a ver forma. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No solamente hay que hacerlo bien. Verso 8, no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vamos a detenernos hasta acá. Vamos a dividir la enseñanza de hoy en 5 partes, ¿ok? No sé si me dé terminar. Como es muy importante, yo estaba escuchando la enseñanza de Adrián, bastante buena, pero es muy extensa esta enseñanza. Posiblemente veamos la segunda parte el próximo domingo, dependiendo del tiempo. Pero voy a dividir esta enseñanza en 5 partes. Número 1, Dios quiere que oremos. Número 2, ¿qué es la oración? Número 3, ¿cómo no orar? Inciso A, inciso B. Y número 4, la oración modelo. Y número 5, la ley del perdón. No creo que nos dé tiempo, pero vamos a avanzar. No quiero solamente avanzar para cumplir. Vamos a ver a fondo esta enseñanza. Punto número 1, Dios quiere que oremos. Dios espera que oremos. Por eso dice, cuando ores. Él espera que seamos gente de oración. Un discípulo es una persona de oración. Y cuando ustedes entiendan qué es la oración, ustedes se van a volver gente de oración. No oramos porque no sabemos qué es la oración. Pensamos que la oración es un acto ritualista, pensamos que es algo religioso, que es algo, hay que entrar en un trance. Y entonces, pues, no queremos hacer eso. O pensamos que no sucede nada, porque no sabemos qué es la oración. Pero cuando entendamos qué es la oración, nos vamos a volver gente de oración. Nuevamente, visión espiritual. Cuando hay visión espiritual, empezamos a hacer aquellas cosas que nunca haríamos cuando no hay visión espiritual. Si nuestra visión se limita a la vida que perciben mis sentidos físicos, a mis gastos, a mi ingreso, a la situación que me rodea, si esa es mi visión, si allá llega mi visión, hay un montón de cosas que están en la Biblia que yo no voy a hacer. No voy a ayunar, no voy a dar, no voy a diezmar, no voy a obedecer, no voy a perdonar, no voy a orar, no voy a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque mi visión se circunscribe a aquello que limitadamente mis sentidos perciben. Pero si mi visión espiritual es más profunda, es más, va más allá de mis sentidos físicos, yo voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Porque yo entiendo que hay un ámbito espiritual que cambia si yo hago ciertas cosas. Que puedo lograr la intervención divina en mi vida si oro. Entonces, para empezar, Dios quiere que oremos. Se supone que vamos a orar. Eso no es un acto místico. No es una cuestión metafísica, esotérica de ese tipo. Eso no es la oración.
¿Qué es la oración? Es la manera en que nos comunicamos con Dios y solicitamos su intervención en nuestra vida. Cuando usted entiende el reino de Dios y qué es la oración, usted se vuelve una persona de oración. ¿Por qué? Porque las cosas en nuestra vida siempre van a seguir su curso natural a menos que oremos. La oración hace que Dios intervenga en nuestra vida. Y todo tiene que ver con un principio de legalidad. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo de la casa rentada, pero se lo vuelvo a poner para que entendamos el principio de la oración. Si yo tuviese una casa rentada y yo se la rento a Rafael y a su esposa y a sus hijos, ¿de quién es la casa? Es mía. ¿Quién la está viviendo? Ellos. ¿Tengo derecho yo a venir un día en la noche, sacar mi llave, entrar a la casa que es mía y entrar a la cocina, hacerme un sándwich? Sale Rafael y dice: ay, pastor, ¿qué haces acá? Ah, perdón, no te avisé, es que tenía hambre, pasaba por acá y me metí a mi casa y me preparé un sándwich, pero ya me voy, no te preocupes, sigue en lo tuyo, yo ya me voy y me voy. ¿Sería correcto hacer eso? Por supuesto que no. Porque aunque es mi casa, yo se la entregué a él. Y si yo entraría a mi casa, tendría que entrar con una invitación de él. Ahora, si él me dijera: pastor, tal día te invito a tomar un café, ven a la casa. Ah, bueno, yo ya puedo llegar, aunque es mi casa. Las escrituras están a mi nombre, pero yo se la di rentada a él. Yo necesito que él me invite. Entonces yo entro a la casa como un invitado, aunque soy el dueño. Y así entendemos cómo es la oración. Dios es el dueño de todo, de su vida. Su corazón tiene que pedir autorización al Creador antes de latir. Su vida completa no es suya, como enseñan algunos grupos, ¿no? Que mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Momentito, no es tan así. Usted va a entregar cuentas un día. La vida que usted tiene no es suya, es de Dios. Pero Él se la dio a usted. Usted es el mayordomo. Usted administra su vida, sus bienes, todo lo que Dios pone en su mano, usted lo administra. Pero un día va a entregar cuentas de su mayordomía. Ahora, ¿por qué, si Dios sabe lo que usted necesita, por qué necesita que ore? Porque usted tiene que pedírselo a Él. No es un principio de capacidad, es un principio de legalidad. No es que Dios no tenga la capacidad, sino que Dios necesita la legalidad para entrar. Esa es la oración. Usted le pide a Dios: entra en mi vida, Padre. Usted le tiene que pedir a Dios. ¿Se acuerda con el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo está allá con Jesús, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús manda llamar al ciego. Están tal vez a 50 metros de distancia. El ciego no sabe dónde está Jesús, anda chocando y se acerca con Jesús, logra llegar delante de Jesús. Jesús no fue donde está el ciego. La gente habrá pensado: ay, que este Jesús, qué malo, ¿no? Porque Jesús está parado y el ciego tiene que venir a Jesús. Usted tiene que ir a Jesús. O sea, Jesús no va a ir al ámbito del mendigo. Él no va a ir al ámbito de su depresión, a su cueva, a su hueco. Él no va a ir allá. Usted tiene que ir donde está Jesús. Por eso venir a la iglesia es un acto de fe también.
Y ya que logra llegar el ciego con Jesús, imagínense, sus ojos blancos, no tiene la bolita negra, todo ciego. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo creo que la gente allá dice, ay, pobre ciego este Jesús, qué malo es. ¿No es obvio, Jesús? ¿No es obvio que este hombre no tiene ni siquiera las pupilas? Pero Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Porque tienes que pedirlo. Para que haya una intervención divina en tu vida, tienes que pedirlo. Señor, que recobre la vista. ¡Fum! ¡Fum! Bolitas negras. ¿Qué quieres que te haga? Nos diría el Señor este día. Ay, pastor, el Señor sabe, Él sabe cuánto he sufrido, pero no has orado. Ay, el Señor sabe que este problema que tengo yo lo odio y pero no has orado. No lo has pedido. No has buscado la intervención divina. No le has pedido al dueño de la casa que entre a tu casa. Él es el dueño, pero la posesión la tienes tú. No es un asunto de capacidad, es un asunto de legalidad. Si estoy con mi auto en un semáforo rojo, ¿yo puedo pasarme el semáforo? ¡Claro que puedo! Solo suelto el clutch y acelero y yo paso el semáforo en rojo. No es un asunto de capacidad. Pero si yo estoy con un semáforo en rojo, aunque tengo la capacidad, no lo voy a hacer. Es un asunto de legalidad. Entonces, por legalidad, Dios no entra donde no le solicitan. No es un asunto de capacidad. No es que Dios no pueda sanarte. No es que Dios no pueda redimirte, cambiarte. Es que no le has abierto la puerta, no le has habilitado para que Él entre. Eso es la oración. Cuando tú entiendes qué es la oración, te vuelves un hombre, una mujer de oración. Porque entendemos que es la invitación de Dios de entrar a nuestro ámbito limitado, nuestro ámbito adverso, la intervención divina. ¿Podrá Dios hacerlo? ¿Podrá Dios transformarnos? ¿Podrá Dios sanarnos? ¿Podrá? Claro que puede. Pero no lo hace si no le invitamos. Porque así como es incorrecto que yo entre a la casa que yo le renté a Rafael, que yo solito entre, así también es incorrecto que nuestro Padre azote la puerta de una patada y entre a nuestra vida. Necesitas orar. Necesitamos orar. Y acá Jesús nos está dando la clave. La oración es la intervención divina. El poder divino en mi vida limitada, en mi ámbito humano, en mi adversidad. Eso es la oración. Cuando hay el entendimiento de lo que es la oración, usted se vuelve una persona de oración. Desde niños les enseñé a mis hijos a ser gente de oración. Y a veces me piden cosas muy grandes para mí. Y yo les dije, yo no les voy a hacer que crean en Santa Claus. Pero yo les voy a decir la verdad. Hagan su cartita, sí, pero hágansela a Jesús. Ora a Jesús porque Jesús me provee a mí para que yo les dé a ustedes. Y hemos tenido una de milagros en la casa, hermanos. Hace poco se le escapó su gatito a mi hijo Samuel. Y la verdad, yo ya había perdido la esperanza. Ya habían pasado como 15 días, lo subimos a las redes, a los grupos de ahí, de los héroes. Estábamos allá con el Facebook también. Y yo solamente por seguir con mi línea, ¿no? Yo le decía, tú sigue orando.
Y un día llegamos y cual hijo pródigo, la gata ahí estaba toda flaca y ahorita ya está completamente recuperada. Y la oración hace que Dios entre a nuestra vida. Por eso nosotros vamos a pasar al punto número 3. Les dije que no nos iba a dar tiempo, pero es bueno que lo aprendamos bien. Ya vimos el punto número 1, Dios quiere que oremos, Él espera que oremos. Punto número 2, ¿qué es la oración? Número 3, ¿cómo no orar? Antes de decirnos cómo orar, Jesús nos va a decir cómo no orar. Verso 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esta oración no funciona. ¿Por qué? Porque no se hace con un corazón genuino. No hay fe, hay actuación. Jesús está usando la palabra hipócritas en el verso 5 y en el verso 7, porque la palabra hipócrita viene del griego hipos, que significa máscara, que era los actores del teatro griego, ¿no? Ustedes han visto cómo es el símbolo de un teatro, ¿no? Una máscara triste y una máscara alegre. Entonces los actores en ese tiempo exageraban las expresiones faciales. No es como los actores de hoy que, bueno, simulan la realidad, pero en ese tiempo no, se exageraban las expresiones. Entonces Jesús hace la comparación. Ese hombre no está orando, está exagerando, está actuando, está haciendo un espectáculo, un teatro para ser visto de los hombres. Entonces, ¿cómo no orar? Como los hipócritas. Estas oraciones no son oraciones genuinas, no son oraciones de fe, no son oraciones que cuenten para pedirle a Dios su intervención. No oren así. Ahora, ¿cómo no orar? Inciso A, como los hipócritas. ¿Cómo orar? En el inciso A, lo dice el verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Esta oración sí funciona, la oración en secreto. Todos nosotros debemos tener un lugar en nuestra casa donde cada mañana nos presentemos a orar. Si usted no ora cada mañana, yo le voy a pedir su autógrafo al final y que me firme la Biblia y me tome un selfie con usted, porque usted ha de ser mejor que Jesús. Porque Jesús oraba cada mañana, siendo el santo, siendo el Hijo de Dios, siendo sin pecado. Él tenía una relación de dependencia con su Padre, una actitud de dependencia con su Padre. Y usted no ora todas las mañanas, usted ha de ser mejor que Jesús. Entonces mejor cantémosle a usted y no a Jesús. Pero no ora porque no tiene visión espiritual, no tiene revelación del reino de Dios. Por eso no ora, por eso sigue haciendo las cosas a su manera, a la antigua, como cuando no era cristiano. Así la sigue haciendo, nada más que ahora ya tiene una terminología bíblica, pero sigue actuando a su manera, sigue decidiendo como el mundo, sigue pensando como el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Está postergando su entrada a la tierra prometida. Está en el desierto todavía, pensando en Egipto con una mente egipcia. Entonces, cuando hay revelación, empieza a haber obediencia también. Entonces, la oración eficaz es aquella que se hace en secreto. ¿Cuántos de ustedes necesitan la intervención de Dios en sus vidas? Hermanos, de verdad, no creo que alguien acá diga, no, yo estoy bien. Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Y la actitud de venir cada mañana, pasar un tiempo a solas con Dios,
Orar, leer la palabra, es una actitud de rendición, de dependencia. Por eso más adelante nos van a enseñar el Padre Nuestro, que es la oración de la mañana. El pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Porque cada día hay que hacerlo. No ores por toda la semana. Hay una relación de dependencia, una actitud de dependencia. Entonces, ¿cómo no orar? Inciso A, actuando, haciendo un teatro. ¿Cómo orar? En el inciso A es en secreto, en tu lugar secreto. Esas oraciones son contestadas. ¿Cómo no orar? Inciso B. Y orando, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo no orar? Con palabrería. Y eso hacían los hipócritas, ¿no? Confeccionaban largas oraciones majestuosas, así tan hermosas, pero en secreto no habrían ni pío decían delante de Dios. Y para que oremos correctamente, no tenemos que adornar, usar vanas palabrerías, repeticiones, que justamente Jesús enseña el modelo, porque el Padre Nuestro es un modelo, pero los hombres lo volvieron un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Esa es una vana repetición. No hay conciencia, no hay entendimiento, no hay relación. Es religión nada más. Entonces, esa es la otra forma de no orar. Antes de Jesús decirnos cómo orar, te voy a decir cómo no orar número 1 y cómo no orar número 2. No hagas vanas repeticiones. Por la palabrería no serás oído. Y el verso 8, no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué cosa? Sabe. Qué hermosa palabra, hermanos. Qué hermosa palabra. Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué? Si Dios sabe mi necesidad, ¿por qué tengo que orar? Por un principio de legalidad en el reino de Dios. Dios, voy a decirlo con cuidado porque la última vez que lo dije hizo ruido. Esperen que termine toda la explicación para que luego lo analicen. Dios no tiene el control. Dios tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dios tiene la autoridad y el control en el cielo y debajo de la tierra. Pero en la tierra Dios no tiene el control. Tiene la autoridad, pero no tiene el control. El control lo tiene el hombre. Dios en la tierra tiene el control si se lo pedimos o si obedecemos. Porque la obediencia es aún más eficaz que la oración, porque en la oración tengo que pedir, pero en la obediencia es ipso facto. Cuando usted obedece ipso facto, Dios toma control, porque está en el reino. Cuando usted obedece, usted está en el reino. Entonces, en la tierra donde estamos nosotros, en el reino en el que estamos nosotros, el hombre está en control. Ni siquiera el diablo está en control. El diablo influencia indirectamente en el corazón del hombre y a través del hombre daña la tierra, la sociedad. ¿Ok? Pero Dios, hay miles de cosas que suceden en la tierra que no son la voluntad de Dios, pero pasan. Tragedias pasan, enfermedades pasan, incluso a hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el control. En este tiempo, en esta generación, Dios tendrá el control cuando se lo damos nosotros.
va a llegar el tiempo en que Jesús va a establecer el reino en la tierra, pero no ha llegado ese tiempo. Desde el principio Dios quiso establecer su reino. Y acá lo vemos, venga tu reino. Primero con Adán fracasó el proyecto. No se pudo establecer el reino de Dios. Fracasó el proyecto en sus inicios. ¿Para qué? Para que Dios manifieste su gloria en el hombre, derrame su abundancia en el hombre, muestre su poder en el hombre. Un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles con la quijada en el piso, cuando vieron al hombre, como decía Adrián en la mañana, el hombre ha sido el único ser creado con las manos divinas, las manos de Dios. Todo lo demás fue así: sea esto, sea esto, sea esto. Pero al hombre Dios lo crea, Dios lo forma. Y el anhelo ardiente en el corazón de Dios es establecer su reino en la tierra, compartir con el hombre su máxima creación, su gloria y su grandeza. Y el proyecto inició en el paraíso, en el jardín del Edén. Fracasó. Luego Dios quiso hacer lo mismo con su pueblo, con Israel, a través de Moisés, a través de la ley. Fracasó también. Luego aparece Jesús, el único ser humano que ha caminado en el reino, estando en la tierra. No es un lugar físico, es un lugar de gobierno, donde Jesús es rey, donde se hace la voluntad de Dios. En el reino de Dios no hay enfermedades, no hay depresión, sin restricción. Dios quiere dárnoslo a nosotros. Pero el reino se basa en un principio de legalidad. Porque si Dios hace chafa y nos introduce al reino, no viviendo bajo sus estándares, y nos introduce al reino, inmediatamente tiene a Satanás parado. Méteme a mí al reino también, porque ya lo hiciste con ellos. Así que hay un principio de legalidad que se tiene que cumplir. Fracasa el establecimiento del reino en el paraíso, fracasa el establecimiento del reino en Israel, y ahora está la iglesia buscando establecer el reino. Por momentos, ¿no? Por chispazos. Pero llegará el día cuando Jesús regrese a la tierra y Él va a decir: hey chicos, así debió haber sido. Y Él va a establecer el reino en la tierra, el gobierno de Dios en la tierra. Wow. Tienes que estar, tenemos que estar. Vamos a construir nuevas naciones, vamos a hacer todo nuevo otra vez. Ya no con el sentimentalismo carnal del hombre, sino con los estándares del reino de Dios. Pero mientras tanto, Jesús quiere que nosotros establezcamos su reino. Por eso, ya para terminar, la otra semana vamos a ver el Padre Nuestro. Cada una de las secciones nos da un modelo Jesús. Vosotros pues oraréis así. ¿Qué está haciendo Jesús? Hermanos, Jesús nos está enseñando el reino con frijolitos, con piedritas, para que no haya error en nosotros, para que no haya margen interpretativo en nosotros, para que sea tan clarito, así como que, ay, mira qué fácil. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Para empezar, tienes que presentarte de la manera correcta.
como hijo. Como hijo. No como mendigo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que tú una migaja se caiga de tu mesa! Que Caleb me hable así, hermanos. ¡Ay, Padre! Ojalá que algún día puedas invitarme a un refresco. Ojalá, aunque sea una gota que caiga de tu mesa, yo la aceptaré humildemente. ¡Oh, gran Padre! Créanme que no es así mi hijo Caleb conmigo. ¿Por qué? Porque él es hijo. Piensa como hijo, habla como hijo, actúa como hijo. Así que para empezar, usted tiene que presentarse correctamente delante del Padre. Por eso decimos: Padre. Identidad: soy tu hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás afuera de la esfera de mi existencia, estás por encima de mi contexto limitado, estás afuera del universo, nada es imposible para ti. Me estoy dirigiendo al que todo lo puede y que es mi Padre. Solo allá, wow, solo allá llegamos al lugar correcto. ¿Qué te acontece este día? Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de su Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres que te haga? Ay, Dios conoce mi dolor. Ay, Dios conoce mi corazón. Ay, Dios sabe lo que necesito. No, ¿qué quiere? Abre tu boca. Él lo sabe antes que lo pidas. Pero por un principio no de capacidad, sino de legalidad, Él necesita que abras tu boca y digas: Padre, necesito que intervengas en mi matrimonio. Padre, que estás en los cielos, en tu reino, Padre, no hay los problemas que yo tengo acá. En tu reino se hace tu voluntad sin restricción. Así pase en mi vida, Padre. Padre, vamos a ponernos de pie y vamos a decírselo. Preséntate como hijo. Hay que cambiar el chip. No eres mendigo, no eres extraño, eres hijo. Eres santo, eres justificado, rociado con la sangre de Cristo. Padre, Padre, aquí están nuestras peticiones. Empiece a orar. Pida la intervención de Dios. Invítelo a su casa rentada, que es su vida. Invite al dueño de la casa a la casa rentada. Interviene. Interviene, Padre. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Él en el ámbito del reino, nosotros en el reino de los hombres. Oh, cuánto anhelo intervenir en tu vida. Oh, deseo mostrar mi poder. Deseo mostrar mi gloria en tu vida. Solo pídeme
Abre tu boca y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso Jesús nos pide que oremos. Orad sin cesar. Cuando usted entiende qué es la oración, se vuelve una persona de oración. No se quede con su problema. Acuda. Acuda al socorro. A Dios su Padre. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya, es la gloria por siempre. Quiere intervenir. Quiere intervenir. Tuyo, el Padre celestial es tuya, es la gloria por siempre. Él quiere intervenir. Tuyo es el Rey.